delante del que necesita. Es decir, Jesús como mediador toma el lugar de Dios en toda su autoridad para acercarse a nosotros. Como intercesor se presenta delante de Dios en nombre mío, pero como mediador se presenta delante de mí como el Dios omnipotente que quiere hacer las paces conmigo. ¡Qué maravilla! Y por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versos 3, 4 y 5, que fue determinado desde antes de la fundación del mundo que cuando llegara la dispensación del cumplimiento de los tiempos, unir todas las cosas que están en los cielos y en la tierra en Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo, creo que es 3, 4 y 5. Vamos a leer. Alguien que me ayude. Si mi hermana Ana lo tiene, bien puede. Adelante. Del 3 al 5. Sí. Adelante. Según la complacencia de su... Sí, siga, por favor. Sí. Aleluya. Ese era el versículo al que queríamos llegar. Amén. Gracias, mi hermano. Ese era el versículo al que quería llegar. Que Dios determinó que en Cristo Jesús todo estuviera unido en el cielo y en la tierra. ¿Cómo lo hizo? Haciéndolo el intercesor como sumo sacerdote, pero haciéndolo también el mediador del nuevo pacto. Porque como intercesor presenta a la humanidad en el cielo, en su representación delante de Dios. Pero como mediador se presenta en la tierra como Dios para que nosotros nos acerquemos a Él. Es decir, Él toma las dos caras. Se presenta delante del Dios eterno, poderoso, omnipotente, que aborrece el pecado y que no lo tolera. Se presenta a Él como el Cordero expiatorio que fue capaz de cargar el pecado de la humanidad y se presenta ahora con su propia sangre para que la justicia de Dios sea cumplida. Y Dios pueda acercarse entonces a los que, por los que Él está intercediendo. Pero al mismo tiempo, delante de estos que estamos caídos, que somos incapaces de ver a Dios de cara porque nos morimos, entonces Él como mediador se pone en este lado y nos ve a nosotros y nosotros los vemos a Él y nos unimos en Cristo. Entonces Cristo está como que aquí en la mitad, con una cara hacia nosotros y con la otra cara hacia el Padre, y nos une en Él. Y por eso en Él estamos completos. Bendito sea el Señor. En Él nos unimos porque Él es el intercesor y Él es el mediador de un nuevo pacto. Mira la diferencia que hay. Ambos están puestos entre las dos partes, pero las funciones son diferentes. ¿No le parece maravilloso eso? Conocer que Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. Entonces, su trabajo como mediador, Él lo cumplió cuando vino. Cuando Él vino, Él cumplió ese trabajo
hasta el día que murió. Pero su trabajo como intercesor sigue, porque él todavía sigue presentando a todo aquel que llega hoy en pecado y llega sucio a la presencia de Dios, llega representándolo delante del trono de justicia para que le sean perdonados sus pecados. Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24. Yo creo que alguna vez compartimos lo que se requiere para que el sumo sacerdote pueda ejercer la mediación del pacto en el que está trabajando. Por lo menos el sacerdote del orden levítico tenía que hacer ciertas cosas, tenía que cumplir ciertas funciones para que se pudiera hacer eficaz, digamos, la mediación del pacto. Y lógicamente tenía que Jesús también cumplir ciertas cosas para que fuera eficaz la mediación del pacto que él estaba haciendo ahora. Entonces, si usted lee Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. No sé quién me ayude en esta vez. Aquí mi esposa. A mi esposa aquí, Hebreos 12, 24. Adelante. Dice, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Solo el 24. 22, 23, 24. A 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Amén. Amén. Entonces, aquí hemos compartido en alguna ocasión ya de que nosotros como pueblo de Dios hemos sido traídos de la mano, no al monte Horeb, no al monte Sinaí, sino al monte Sión, en donde se han establecido mejores y más grandes promesas debido al nuevo pacto que Jesús hizo. Ese nuevo pacto aparece, como ya lo leímos hoy, en Hebreos 8.1, en donde dice que tenemos tal sumo sacerdote, ¿sí? Hebreos capítulo 8, versículo 1, Hebreos capítulo 8, versículo 6, en donde aparecen todas las promesas de este nuevo pacto en el que usted y yo hemos sido introducidos. Este nuevo pacto fue provisto entonces de la misma manera como el sacerdote del pasado se encargaba de presentar. Yo no sé si usted ha leído esto, si está en Levítico, usted lo puede leer. El sacerdote del viejo pacto se tenía que esforzar cada día por presentar sacrificios, por matar víctimas, para poder derramar la sangre. Así, de la misma forma, tenía el sacerdocio de Cristo hacer una ofrenda también, donde hubiera derramamiento de sangre y donde hubiera destrucción del cuerpo, de la carne, para que la ejecución de ese nuevo pacto que se iba a presentar fuera válida. Ahora Jesús, en Hebreos capítulo 10, verso 20 creo, Hebreos capítulo 10, versículo 20, habla de que Él, así como el sumo sacerdote en el viejo pacto, después que presentaba el sacrificio, tenía que entrar, el sumo sacerdote tenía que entrar a través del velo. El velo era esa cortina que estaba colocada entre el lugar santo y el lugar santísimo, que impedía que los hijos de Israel vieran el arca de la alianza del pacto de Dios. Era invisible, no porque no se viera, sino era invisible porque no se podía ver por el velo que estaba colocado allí, por la cortina que estaba allí, que impedía que los hijos de Israel la vieran. Ni los sacerdotes la podían ver. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿sí? Una fecha, un día al año, el sumo sacerdote se presentaba, y esto es en la Pascua, el sumo sacerdote se presentaba con el sacrificio, con la sangre del sacrificio, y cruzaba el velo y pasaba hasta el otro lado para que
esa mediación, oiga bien, la mediación de él como sumo sacerdote era traer la sangre. ¿Sí me estoy explicando? No sé si estoy siendo claro. Era traer la sangre, pasarla a través del velo, llevarla hasta el altar en donde estaba el que hacía el pacto, Dios. Y él, esa mediación y a la vez intercesión, lo llevaba hasta adentro para derramar la sangre. Y ahí entonces se cumplía su trabajo como intercesor y se cumplía su trabajo como mediador. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 20, que Jesús nos abrió un camino, aleluya, nos abrió un camino a través de este nuevo pacto para entrar, y dice a través del velo. Dice que Él nos abrió un camino, ese camino que el sumo sacerdote tenía que recorrer todos los días que le tocaba presentarse. Dice que Jesús lo abrió a través del velo, y dice el velo, el cual es su carne. Bendito sea el Señor. El velo, el cual es su carne. No sé quién está compartiendo pantalla. Alguien está compartiendo la pantalla y me sacó de aquí del... Ok, gracias. Entonces el velo, el cual es su carne, es el que Él abrió para que nosotros pudiéramos entrar al lugar en donde Dios está. Si usted se da cuenta, y esto lo hablaré otro día porque no tengo tiempo para entrar en los detalles teológicos de lo que significa que el velo sea la carne de Cristo. No tengo tiempo ahora, anótelo por favor. Alguien que lo anote y me lo recuerde otro día. Pero solamente para mencionarlo, mírelo de esta forma. La gloria del Dios eterno de Israel que se manifestaba antes en el viejo pacto estaba dentro, encerrada dentro de la cortina, dentro del velo. Nadie lo podía ver, solo el sumo sacerdote. Pero ahora Jesús dice en su palabra que Él abrió el camino para poder ver a ese Dios invisible a través del velo que es su carne. Es decir, Él tenía en su cuerpo natural, Él encerró completamente toda la gloria y toda la manifestación del único Dios. Estamos aquí, iglesia. El único Dios que está hablando de esa proclamación en Timoteo, que el apóstol Pablo dice, hay un único Dios y un solo mediador. Cuando él dice esto, está diciendo, hay un único Dios y un solo mediador. ¿El mediador quién es? Jesús como hombre. Jesús como hombre es el mediador, y un único Dios que está metido dentro de ese estuche del mediador. Está metido allí, y Él vino entonces como mediador a presentarnos a ese Dios eterno e invisible como mediador. Y entonces cuando Él va a la cruz y entrega su cuerpo, y su cuerpo es partido, destruido, lo hizo con el único fin de que el velo se abriera, aleluya, y nosotros pudiéramos tener acceso directo al trono de Dios, al trono de la gracia, al verlo a Él. Solamente les quería comentar esto para que pudiéramos comprender un poco más por qué dice a través del velo, el cual es su carne. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 20. Por eso es tan importante, el legado que Jesús hizo a la iglesia cuando le dijo: todas las veces que se sienten y se reúnan en memoria de mí y partan el pan y coman la copa, acuérdense de lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Porque la iglesia tiene que tener presente que Jesús, en la mesa, cuando nos sentamos a comer en la mesa, estamos recordando que Jesús es nuestro intercesor, que Jesús es nuestro mediador, que Él es el único Dios y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es una proclamación maravillosa, es una proclamación terrible, y por eso el infierno tiembla cuando la iglesia sabe esta realidad, porque el enemigo ha tenido cegada la